Entonces, es bastante interesante que realmente es a partir de la cuestión, es a partir de la cuestión de sus discípulos que se va desarrollando una teología metodista o wesleyana. Realmente Wesley no deja una teología como tal, porque Wesley, a final de cuentas, él toma el anglicanismo, porque el metodismo, nada más como punto, el metodismo no se quería separar del anglicanismo. De hecho, el metodismo tenía prohibido reunirse los domingos para que la gente que iba a los grupos de estudio asistiera el domingo a tomar los sacramentos en la iglesia anglicana. Podemos asemejarlo a una especie de célula. De hecho, yo estaba leyendo eso, que Wesley siempre dijo, somos anglicanos, somos anglicanos, somos anglicanos. Siempre le dijo a la gente. Pero a mí se me revelan como ese tipo de células en el contexto de hoy, brother, que hacen sus reuniones. No, es que nos estamos juntando a orar y leer la Biblia. Y terminan haciendo otra iglesia. Así se me revela. Así se me revela el caso de John Wesley, que él no quería eso, obviamente. Es como Lutero, no quería separación de la iglesia católica. Aún Calvino en sus inicios no quería, él luchaba juntamente con sus maestros, que fueron los que empezaron a abrazar principios del humanismo y de la idea de la justificación por sola fe de Lutero. Ellos querían reformar internamente, pero cuando vieron que no pudieron hacer nada, fue cuando empezaron a procesar cómo haremos una nueva iglesia o cómo haremos la verdadera continuidad de la iglesia católica, que es lo que ellos creían. Entonces John Wesley, sus seguidores, que siempre los seguidores son los que meten la pata, pues crean esta denominación, tanto como los seguidores de Calvino, los seguidores de Lutero, siempre hay quien comete el error. Y se me hizo bien curioso, pues, porque se me reveló eso, ese tipo de, bueno, vamos a hacer un estudio bíblico aquí, pastor, vamos a hacer un estudio, y resulta que al rato se van y hacen su propia denominación. Ahora, en cierta manera, Wesley fue obligado ¿cómo se llama? A hacer una separación del metodismo, porque a partir de la cuestión de la guerra de independencia, la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Estados Unidos se separan. Y para Wesley era sumamente importante que la gente tomara los sacramentos. Eso es un punto también interesante, O sea, y ahí es donde me da tristeza, bro. O sea, la gente tenía que tomar el sacramento. Porque hubo un sector dentro del metodismo, que de hecho, como las iglesias libres, que toma los sacramentos y se ve obligado. Sí. ¿Qué se cortó? Síguele. Entonces se ve obligado a ordenar a pastores para que puedan dar los sacramentos en Estados Unidos. Y eso es lo que genera que el metodismo se separe del anglicanismo. Exactamente, porque Wesley les pedía a la iglesia anglicana, mándenme gente. No, negativas, ¿no? Y eso vio obligado a Wesley, como tú dices, a colocar pastores americanos, gringos, que vienen de laicos. Empieza a los laicos a nombrar los obispos o encargados, ¿no? Y fíjate que ahí es donde me da un poco de tristeza, porque ahí es donde se empieza a perder el sentido litúrgico de John Wesley. No en todos, claro, siempre hay quien regresa a las fuentes de su tradición, pero se empezaron a hacer muchas iglesias como las iglesias libres, que daban poco énfasis a los sacramentos. Ahí es donde el sacramento una vez al año y cosas así, ¿no? Cosa que aún también me parece curioso, volviendo a Calvino para mencionar algo, de cómo muchos tratan de enfatizar que cada domingo es la cena del Señor, y Calvino, mis amados amigos, lo celebraba una vez al mes, según libros de historia, yo no. Entonces, son cosas que cuando uno estudia historia, ¿no? Decía Job en el café teológico pasado, cuando uno estudia historia, que fue el caso de este exponente que tiene el libro de Fide Dei o algo así, se me olvidó su nombre, que está en inglés el libro. Él es estudiante de historia y ve los aspectos de la justificación a través de la historia, que no siempre fue la misma. Entonces, cuando alguien estudia historia, pues se vuelve un poco más honesto en ese aspecto. Pero volviendo a Wesley, Jesús. Ahora, nada más como comentario, Wesley se ve obligado obviamente, a generar sus propios ministros, y a generar toda una mística también dentro de la cuestión
Por ejemplo, me llama mucho la atención que obviamente en la conferencia anual, que es donde se reúne la iglesia metodista en Inglaterra, al encargado, ¿saben lo que le dan? Como si fuera así el nombramiento papal, le dejan la Biblia de Wesley y tiene que jugar encima de ella. Es bastante interesante ese tipo de situaciones. No, están interesantes porque son la tradición de cada iglesia y eso pues, es interesante ver, ¿verdad? De todas sus fuentes. Entonces, a final de cuentas también va generando su propia liturgia, ¿eh? Ahora, si tú lees a Wesley, Wesley es un teólogo bastante litúrgico, ¿eh? O sea, también es bastante, en muchas situaciones, muy, muy, muy interesante cómo él replantea, nada más como, ya es que muchas veces los pentecostales se llaman muchos mismos como descendientes de Wesley. Yo digo que en cierta manera son más influenciados por los bautistas generales, porque el metodismo sí cree en cierta manera, o Wesley crea en la cuestión espiritual de los sacramentos y que eran medios de gracia que ayudaban hasta que la gente se convirtiera al cristianismo. Sí, sí, sí. No era una cuestión memorial, sino que tenían poder. Sí, O sea, estabas participando con el cuerpo de Cristo.